Hola, hoy es 24 de julio de 2025 y he decidido crear un canal de YouTube para la lectura en voz alta. Así que todo aquel que quiera escuchar la lectura, la única cosa que tiene que hacer es suscribirse. No cuesta nada, es gratuito y así cuando se atrasen alguna de las lecturas, en el canal estará toda la biblioteca de los vídeos. Entonces, toda la videoteca, no biblioteca. Entonces, hoy se me ha ocurrido iniciar este canal recordando a un autor húngaro que se llama Sándor Márai, se llamaba. En la descripción les pondré algo de su biografía y el libro que voy a leer ahora se llama El último encuentro. Entonces, vamos a ver. Algo de su biografía dice así: Sándor Márai nació el año 1900 en Kassa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia. Pasó un periodo de exilio voluntario en Alemania y Francia durante el régimen de Horthy en los años 20, hasta que abandonó definitivamente su país en 1948. Con la llegada del régimen comunista y emigró a Estados Unidos, la subsiguiente prohibición de su obra en Hungría hizo caer en el olvido a quien en ese momento estaba considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura centroeuropea. Así, habría que esperar varios decenios hasta el ocaso del comunismo para que este extraordinario escritor fuese redescubierto en su país y en el mundo entero. Sándor Márai se quitó la vida en 1989 en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. La búsqueda de la verdad como fuerza liberadora, como soporte ético imprescindible para sobrellevar el transcurso de una vida, está en el centro de esta novela magistral, que tras permanecer en el olvido durante más de 50 años, fue rescatada por la prestigiosa editorial italiana Adelphi y se colocó rápidamente en el primer puesto de las listas de libros más vendidos en Italia. La tremenda exactitud de su prosa, apenas atemperada con un barniz de refinada melancolía, unida a la vigencia de sus propuestas morales, sitúa a Sándor Márai entre los grandes escritores europeos de este siglo. Un pequeño castillo de Kassa en Hungría, al pie de los Cárpatos, donde alguna vez se celebraron elegantes veladas y cuyos salones decorados al estilo francés se llenaban de la música de Chopin, ha cambiado radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño ya no existe. Todo anuncia el final de una época. Dos hombres mayores que de jóvenes habían sido amigos inseparables se citan a cenar tras 40 años sin verse. Uno ha pasado mucho tiempo en Extremo Oriente, el otro, en cambio, ha permanecido en su propiedad, pero ambos han vivido a la espera de este momento, pues entre ellos se interpone un secreto de una fuerza singular. Todo converge en un duelo sin armas, aunque tal vez mucho más cruel, cuyo punto en común es el recuerdo imborrable de una mujer. La tensión aumenta línea tras línea hasta que se hace casi insoportable. Pero la prosa continúa, implacable, precisa, fiel reflejo del empeño de los protagonistas por hurgar hasta en lo más recóndito de sus almas. Allí donde se encuentran esas verdades cuyo descubrimiento provoca al mismo tiempo un insoslayable dolor y un incontenible impulso vital.
El último encuentro. Capítulo 1. El general se entretuvo casi toda la mañana en la bodega del lugar. Había salido al viñedo de madrugada, junto con el vinatero, para ver qué se podía hacer con 2 barriles de vino que habían empezado a fermentar. Eran las 11 pasadas cuando terminaron de embotellar el último vino. Entonces regresó a la casa. Bajo las columnas del porche de piedras húmedas que olían a moho, le esperaba el montero para entregar a su señor una carta que acababa de llegar. ¿Qué quieres?, le preguntó, y se detuvo con fastidio. Se echó atrás el sombrero de paja de ala ancha que le cubría la frente y le oscurecía totalmente la cara rojiza. Hacía años que no leía ni abría ninguna carta. El correo lo abría, examinaba y seleccionaba uno de sus sirvientes de confianza en la oficina del administrador. Un recadero acaba de traerla, dijo el montero, que se mantenía en posición de firme en el porche. Reconoció la letra, cogió la carta y la guardó en el bolsillo. Entró en el frescor del vestíbulo y entregó al montero su sombrero y su bastón, sin musitar palabra. Sacó las gafas del bolsillo donde guardaba también los puros. Se acercó a la ventana y se puso a leer la carta en la sombra rasgada apenas por algunos rayos que penetraban por la rendija de las persianas medio echadas. «Espera», dijo por encima del hombro al montero, que se disponía a retirarse con el sombrero y el bastón. Arrugó la carta y se la guardó en el bolsillo. «Que Calmán prepare el coche para las 6. El landó, que va a llover. Que se ponga la librea de gala. Tú también», añadió con énfasis, como si estuviera enfadado por algo. «Que todo esté limpio y reluciente. Que empiecen ahora mismo a limpiar el coche y el aparejo. Te vistes de gala, ¿entendido? Y te sientas al lado de Calmán, en el pescante». «Entendido, excelencia», respondió el montero, mirando a su amo fijamente a los ojos. «A las 6 en punto, a las 6:30 os vais», dijo, moviendo a continuación los labios en silencio, como si estuviera contando. «Os presentáis en el Hotel del Águila Blanca. Solo tienes que decir que te he enviado yo y que ya está dispuesto el coche del capitán. Repítelo». El montero repitió las instrucciones. Entonces el general levantó una mano y miró al techo, como si quisiera añadir algo más. No dijo nada y subió al primer piso. El montero, firme, lo observó con ojos vidriosos. Lo siguió con la mirada y esperó a que la cuadrada figura de anchas espaldas desapareciera por el recodo de la escalera de piedra del primer piso. El general entró en su habitación, se lavó las manos y se acercó al pupitre alto y estrecho, cubierto de paño verde, salpicado de manchas de tinta, donde había portaplumas, tinteros y cuadernos con tapas de hule a cuadros, como los que utilizan los colegiales para hacer los deberes, todos guardados con un orden milimétrico. En el centro del pupitre había una lámpara de pantalla verde y la encendió porque la habitación estaba a oscuras. Detrás de las persianas echadas, el verano quemaba el jardín lleno de plantas secas y de hojas arrugadas, como un pirómano colérico que incendiaría toda la vegetación antes de desaparecer. El general sacó la carta del bolsillo, alisó el papel con gran cuidado y con las gafas caladas volvió a leer las frases cortas y rectas escritas con letra fina a la luz resplandeciente de la lámpara.
Juntó las manos por detrás mientras leía. En una pared había un almanaque de números enormes. 14 de agosto. El general echó la cabeza hacia atrás para contar. 14 de agosto, 2 de julio. Contaba el tiempo. Página 3. El último encuentro. Transcurrido entre una fecha remota y aquel día, 41 años, dijo en voz alta. Hacía rato que hablaba en voz alta, aunque estaba solo en la habitación. 40 años, repitió después, un tanto confundido, como un colegial que se enreda por lo difícil de los deberes. Se puso colorado, echó la cabeza atrás y cerró los ojos humedecidos. Por encima de la chaqueta amarilla, como el maíz, tenía el cuello hinchado y rojo. 2 de julio de 1999. La fecha de aquella cacería, musitó. Luego guardó silencio. Apoyó los codos en el pupitre, con preocupación, como si fuera un colegial aplicado. Volvió a mirar el texto de la carta, aquellas pocas líneas. 41, dijo al final, con la voz ronca, y 43 días. Eso era. A continuación, como si ya se hubiese calmado, dio unos pasos por la habitación. En el centro había una columna que sustentaba el techo abovedado. Antaño habían habido allí 2 habitaciones, un dormitorio y un vestidor. Hacía muchísimos años, ya solo contaba las décadas. No le gustaban los números exactos, como si todas las fechas le recordaran algo que prefiriese olvidar. Había mandado derribar el muro que separaba las 2 estancias. Solo se dejó intacta la columna que soportaba las bóvedas del centro. La casa la había construido 200 años atrás un proveedor militar que abastecía de avena a la caballería del ejército austríaco y que más tarde se hizo con el título de duque. Fue entonces cuando mandó construir la mansión. El general había nacido en la casa, en aquella habitación, la más oscura de las 2 habitaciones, cuyas ventanas daban al jardín, al huerto y a los edificios de la hacienda. Era por entonces la de su madre, y la más luminosa y alegre servía de vestidor. Hacía ya décadas, al cambiarse él a esta ala del edificio, había mandado derribar el tabique medianero y había convertido las 2 habitaciones en una sola, más grande, dominada por las sombras. Había 17 pasos desde la puerta hasta la cama, 18 desde la pared del jardín hasta el balcón. Los había contado muchas veces y lo sabía con certeza y precisión. Vivía en aquella habitación, adaptado a las dimensiones de las enfermedades que le acechaban. Le quedaba como hecha a medida. Pasaban años y años sin que se desplazara a la otra parte del edificio, ocupada por salones multicolores, verdes, azules y rojos, con arañas doradas en el techo. Allí las ventanas daban al parque, a los castaños que asomaban tras los cristales de ventanas y puertas, ascendiendo en semicírculo, orgullosos, ante los balcones de piedra del ala sur de la mansión, elevando en primavera sus flores rosadas y sus hojas verde oscuro. Unos angelitos regordetes de piedra sostenían los pasamanos de los balcones. El general se pasaba las mañanas en el lagar o en el bosque. Se acercaba a diario al arroyo lleno de truchas, incluso en las mañanas lluviosas y frías del invierno. Luego, al volver a la casa, subía desde el porche a su dormitorio,
donde le servían la comida. Así que ha regresado, dijo en voz alta, después de 41 años y 43 días. Continuamos mañana.